Mirad, aquí está hecho el tema del diámetro en esta figura, está sacado así para afuera porque realmente no hay mucho hueco dentro para poder hacerlo. Esa sería una manera. Otra manera sería ponerlo inclinado, poner la línea de cota, estirarla un poco más hacia arriba, hacer algo así, ¿no? Dibujo así y aquí pongo lo del diámetro y el 20 directamente sobre la línea de cota. Vale, lo que pasa es que aquí lo ha sacado, que eso se puede hacer también, a una línea horizontal y lo ha puesto para que se lea en horizontal. ¿Y se puede poner así? Este es el símbolo que yo creo que en este caso es prescindible, porque se ve el círculo, ¿vale? En este caso el símbolo ahí sería prescindible, yo creo, ¿eh? No he hecho yo realmente esta solución, yo lo haría o lo pondría así. A ver si me va esto, no me va. Así, sin eso. Vale, sí quedaría mejor. Igualmente en esta de aquí, en la de la derecha, la R del radio, aquí también se podría quitar porque estoy acotando hasta el centro de ese cuarto de circunferencia y estoy viendo el centro. Además me lo marca con una línea de simetría, con lo cual la R ahí sería prescindible también, yo no la pondría. Cosas así que tenga la pieza un poco más raras, a lo mejor, pues no sé. Este ángulo, por ejemplo, de aquí, fijaros que lo acota por estas dos distancias, 10 y 10, y acota la profundidad que tiene la hendidura en la pieza. En vez de acotar ángulos y otro tipo de cosas, me imagino, porque esto al mecanizar, haces una marca por la superficie de la pieza y luego con algún tipo de útil de corte le haces esa hendidura a esas distancias. Abajo a la izquierda. ¿Cuál es la que te falta de todas ellas? Ah, vale. Esa no la acota porque tenemos, por un lado, la altura total, que son 60, en esta cota de aquí, y por otro lado, tienes esta de aquí, que son 40, que te marca la diferencia. Es decir, yo ya sé que eso es 20, restando. Y lo mismo pasa en la otra dirección. Tengo la medida total, que en este caso sería la suma de esas tres, serían 70, y tengo la cota de 45 abajo que me da el resto de la pieza, con lo cual eso sería la diferencia, desde 45 hasta 70. La profundidad esa sí que habría que acotarla de alguna manera. En este caso hay que cortar con la línea auxiliar de cota la arista, que no está prohibido, es desaconsejable, pero no está prohibido. Y la saca hacia afuera. Queda siempre mejor que no dentro de la pieza. Siempre hacia afuera. Fijaros aquí que el círculo, el centro está acotada a lo que es los ejes de simetría, es decir, acotamos la posición del centro, siempre. Venga, un minutín más para que podáis corregir y...
Yo se la sacaría fuera también. Esa de ahí voy a poneroslo un poco más abajo, o aquí en la esquina. Esa cota de ahí abajo, tal como está, el cero se está pisando un poco con la flecha. Entonces, sería mejor hacer algo así. Vamos a dibujarlo aquí. Si esta es la parte de abajo de la pieza, dejáis la flecha de cota de este lado, saco la flecha para ahí y pongo el 10 aquí, por ejemplo. ¿A cuál se refiere usted, profe? A esta. Ah, Esta podría hacerla así. yo me refería a la primera, la del 10 que está aquí. Sí, no hay más remedio que hacerla así. La norma nos dice que hay que intentar evitar este cruce de línea auxiliar de cota con arista, pero hay veces donde no se puede evitar y hay que hacerlos. ¿No se puede sacar al lado del 40? No, ¿verdad? No. Es que hay, seguramente además para fabricar esa pieza necesito esa profundidad como valor, es el profundidad de una hendidura, ¿no? Donde Yo decía así. no, entonces aquí tendrías que poner 30. Claro. Pero de todas maneras el 40 es una cota interesante de ahí, por el chaflán que decíamos antes, que lleva la pieza. Bueno, vamos con las de abajo. Esta quizás es la más compleja de todas, era esta que aparecía aquí. En este caso, como, bueno, yo he puesto que redondo, no sé si la pieza original podría ser cuadrado, ponéis un cuadrado, pero ahí sí que tiene que haber algún símbolo que me defina en la otra dimensión la forma que tiene la pieza. En este caso parece como un eje, un pomo, no sé, algo así. No te entiendo lo que dices como una por un lado. Ah, vale, que acotaste a esta línea de simetría también sería válido, sí. Lo que pasa es que eso se suele hacer más cuando tengo mitad de la pieza cortada. Cuando la pieza está como este caso que está sin cortar, se suele acotar completamente. Pero no estaría del todo incorrecto, vamos. Nada, saco unos diámetros para un lado, otros para el otro. El de 40 lo tengo que hacer en medio y está sin cortar la línea de simetría. Está el 4 de un lado y el 0 de otro. Pero Alejandro, el símbolo es que... Del diámetro. Del diámetro no, de que es un... de que es circular. Sí. Ese o el del cuadrado, porque no sabemos... No se ve, precisamente por eso hay que ponerlo, porque no se ve que es circular. Tú con eso indicas, sin tener la otra vista, la forma que tiene la pieza. Pondría en ese, si yo no os pongo nada, me podéis poner ese o el del cuadrado también, porque como no lo sabemos, pero alguno tiene que haber ahí. Y las otras cotas son simplemente cotas todas en línea. La otra dimensión no tiene mayor problema que ir acotándolas todas. Paga el ordenador, Usini, por favor. Estamos aquí a otra cosa. Apágalo, apágalo. Ven para acá, anda, siéntate aquí delante, al lado del compañero Jason. Venga. Si conseguimos que estés a lo que estás. Siéntate aquí en esta silla.
Venga, y ponemos la última, la de abajo. Ahí pues tengo un cuadrado ahí en medio, pues que en este caso acota el centro también, para definir bien su posición. Ahí sí que podría haber una variante, que sería en vez de acotar el centro, acotar las aristas de los lados, en las dos dimensiones. Es otra manera de hacerlo. Y me sobrarían las cotas del ancho, entonces. O añadiría la cota del ancho, le añadiría la otra cota hasta el extremo de la pieza. Es otra opción. Porque en el taller eléctrico tenemos que hacer a veces mecanizado también de tapas de cuadros, de todo ese tipo de cosas. De pupitres, de control. Y te van a dar un plano acotado. Y a veces tienes que acotarlo tú, tienes que hacer modificaciones. Que sea un nivel mínimo, pues hay que conocer un poco las cotas para poder manejar ese sistema de representación. Puede ser que dijeras que había una manera de marcar, igual que marcas, por ejemplo, el diámetro no hace diferencia el de un cuadrado, o sea, Sí, cuando no se ve. Cuando no se ve, igual que ponemos el diámetro, hay un símbolo que es poner así un cuadrado delante de la cota. cuando no se ve, Claro, imagínate que esta pieza, la del medio, hubiese sido un cuadrado. Pues en vez de poner el diámetro, yo lo hubiese dibujado aquí un cuadradito. Mira, una lista teníamos el cuadrado, el del diámetro para indicar que es un círculo, la de R de radio, la SR para indicar que era el radio de una esfera. No había muchas más. Las cotas siempre tienen que ser en milímetros, recordad, siempre en milímetros. En este tipo de planos que nosotros manejamos siempre son en milímetros. Centímetros no se suele manejar como unidad. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora a continuación, lo que nos queda para hoy es a ver si acabamos, que precisamente tiene que ver con esto, la segunda parte de la práctica 1. Vamos a ver cómo se haría. ¿Vale? Vamos a calcular primero la escala y así repasamos el cálculo de escalas. Y después de calcular la escala, vamos a indicar cómo es el croquis que hay que hacer ahí, cómo es el plano que hay que hacer. Bueno, pues vamos entonces con lo de la práctica 1.
La práctica 1. Ya se acabó la pieza ahí, ya no hay más, ¿no? Ahí. ¿Cuál te falta a ti? Venga, vamos entonces con la práctica 1. Bueno, aquí habíamos sacado el cuadro, habíamos sacado las cotas de aquí. Si lo hicisteis bien, pues aquí deberíamos de tener una cota de 400 y aquí arriba deberíamos de tener una cota, esta de aquí más o menos, que sería de 700. Vale, esa de ahí serían 700. Y 400 de ancho, que es el tamaño que tienen los paneles. Entonces, en la segunda parte, lo que me dice es trazar a escala las líneas marcadas sobre el tablero para el montaje del cuadro. El esquema debe de ser trazado a escala, indicando la que se ha utilizado. Los ejes de simetría y los taladros a realizar se marcarán con línea de trazo y punto. Y serán debidamente acotados. Es decir, lo que quiero hacer es poner el contorno del tablero y marcar los ejes de simetría donde yo haría los taladros para poner la canaleta o poner el carril. ¿Vale? Es lo que necesito. No necesito otra cosa. Lo primero de todo, determinar la escala. Yo tengo que representar algo que mide 400 por 700, que es el dibujo real que yo tengo, o el cuadro. Las medidas exteriores son 400 por 700. La hoja que tengo para representar, fijaros, está en vertical, por lo tanto el cuadro esté también en vertical, es como lo voy a representar mejor. ¿Vale? Primera cosa que tengo que medir sobre el papel, el espacio que tengo para dibujar. Espacio que tengo para dibujar. Y voy a tenerlo en cuenta. O voy a descontar. Aquí ya puedo medir el espacio interior, ¿no? Porque tengo aquí un cajetín, un marco. Mediría, por ejemplo, pues de aquí a aquí. ¿Vale? Y desde aquí donde acaba esto de escala, desde ahí hasta abajo, ¿no? De la hoja hasta aquí. ¿Vale? Lo que mida. Y a eso, a cada una de las dos magnitudes, yo le descontaría 10 milímetros por cada lado, es decir, 20 en total, para que el dibujo no quede pegado. ¿Vale? Medidlo vosotros porque yo no tengo aquí para poder medirlo. ¿Cuánto mide en total de marco a marco? 10 de cada lado. Pero la medida total entre los dos marcos, ¿cuánto mide? 18 por 22. O sea, 180 por 220. Si le quitamos 20 más, serían 160 por 200, ¿no? Vale, eso sería más o menos la medida real que quiero dibujar y el espacio de dibujo que voy a utilizar para ello. Aquí teníamos realmente 180 por 220, pero le hemos restado 20 de cada una de las magnitudes para que no quede pegado, ¿no? Para que no quedase pegado. Vale. Lo primero de todo, y así repasamos, ¿cómo calculamos la escala? Lo que hacíamos era, por un lado, calculábamos escala horizontal, lo que llamamos escala teórica, ¿no? Horizontal, y por otro lado calculábamos la escala teórica. Esto el viernes que hay en el examen, por eso lo estamos repasando. Porque nosotros también tenemos que sacar las medidas, o sea, usted nos da ya los... Hay uno que es de acotar y luego otro que os pregunto por una escala.
son ejercicios distintos. No sé así, pero me refiero que usted ya no está en las medidas del cuadro y del dibujo. Sí. Ah, vale. Bueno, aquí sacaría la medida real en la horizontal y la medida que tengo para dibujar en la horizontal. Es importante, vuelvo a repetir, que atendáis a esto, sobre todo si no lo tenéis claro todavía. Medida real en la vertical dividido entre la medida que tengo para dibujar en la vertical. Recordar que el cálculo lo hacemos en horizontal y en vertical y me quedo con el mayor de los dos valores, siempre redondeando dentro de la serie de escalas hacia arriba. ¿Vale? Medida real. En la horizontal son 400. Medida que tengo para dibujar 160. Medida real en la vertical 700, que es lo que mide el cuadro de alto. Espacio que voy a disponer para dibujar 200. Todo en milímetros, ¿eh? Todo en milímetros. Hacemos la cuenta. Me sale 2,5 para la horizontal y sale 3,5 para la vertical. Si redondeo a las escalas normalizadas, recordar que las escalas que teníamos de reducción, la serie de escalas era 1 a 2, luego venía 1 a 5, luego venía 1 a 10 y luego ya íbamos aumentando de 10 en 10, ¿no? 1 a 20, 1 a 50, 1 a 1000, perdón, 1 a 100, etcétera. De todas esas de ahí, yo lo primero que hago es redondear este valor al valor superior de esas escalas. Esta redondearía 5, ¿no? Escala 1 a 5. Y esta de aquí redondearía 5 también. En este caso no hay lugar a dudas, son las dos iguales. La escala sería 1 a 5. Aquí pondría en la ficha 1 a 5. Esta es la escala a la que tengo que dibujar. Venga, lo dejamos un momento y hacemos las preguntas que haga falta hacer. Venga, hacemos las preguntas que haga falta hacer. Pero es que eso es de lógica, eso también lo hizo. Los dibujaron en el. Lo pusieron a hacer eso aquí. Ya, los dos, no fue uno, los dos. Ahora lo único que te va a quedar menos espacio para dibujar. Igual sí que te cabe, con escala 1 a 5. Vamos a ver ahora. Lo siguiente sería ver de qué tamaño tengo que dibujar yo el rectángulo en la hoja. ¿No? Ya tengo la escala. Ahora tengo que saber a qué tamaño tengo que dibujar. Ahora ya lo único que tendría que hacer sería aplicar la escala. Ese rectángulo de 400 por 700, ¿cuánto va a ser en mi papel? Pues algo 5 veces más pequeño. Sería, si divido entre 5, aplicando la escala, el 400 por 700 sería 400 entre 5 por 700 entre 5. Es decir, sería, decíais, no, entre 5, da eso, no, 80, eso, es que, claro, no me cuadraba la medida con la X. Por 140 era. Todo esto, lógicamente, milímetros.
Vale. 8 centímetros por 14 es el rectángulo final que yo tengo que dibujar en la hoja. Lo más centrado posible, lógicamente. Vale. Creo que los cuadros que tenéis en la hoja, si los medís, deben de ser de 5 milímetros, ¿no? Igual. 3,5 milímetros. Pues nada, sería 40 cuadros, ¿no? No, 5 por... no. 5 por 8, 40. A ver cuánto me daría. 16 cuadros en la horizontal y 28 en la vertical. Más o menos. Vale, dibujaríais ahí el rectángulo. ¿Cuántos salían? ¿Cuántos cuadros? ¿De 5? La vertical dijo... Bueno, lo que sea. Aquí lo que tendréis será dibujado el rectángulo, la medida que sea, que sería el borde de la tabla. ¿No es eso? Si os cabe. Aplicando la escala correctamente tiene que caber. ...16 por 28. Bueno, yo lo he dibujado ya a voleo, no está a medida. Vosotros lo hacéis a medida. Medir los cuadros creo que son de 5 milímetros. Si son de 5 milímetros y están bien a escala, pues podéis contar por cuadros, si no con la regla. Ahí ya tendría el contorno del cuadro a escala 1:5, representado en la hoja. Lo siguiente que quiero hacer, o lo que quiero dibujar, no es otra vez todo este dibujo de aquí. Lo único que quiero dibujar son esos ejes de simetría que me pone la hoja. Aquí tendría, pues, los ejes, esto voy a hacer la mano alzada, vosotros lo hacéis con regla. Aquí tendría una serie de líneas de trazo y punto. ¿Vale? Donde va atornillada la canaleta. Tendría otras por aquí en la horizontal. Tendría aquí la línea del carril. Esta con trazo y punto hay que dibujarla. Aquí tendría las otras líneas de los otros carriles, y de la canaleta. Vale, todas las que tengáis. Y lo que quiero es que me acotéis esas líneas. Como yo ya había sacado cotas por aquí, realmente yo ya las tengo acotadas. ¿Vale? Yo ya sé la medida, la distancia que tiene en el tablero y lo único que tengo que hacer es dividir entre 5 para saber a qué medida lo tengo que dibujar. No sé si me explico. Si me sale por aquí que la distancia entre dos de estas líneas son 90, ¿qué dimensión tengo que darle en el papel? 90 entre 5, siempre. 90 entre 5 serían 18 milímetros. Yo dibujaría las dos líneas a 18 milímetros en el papel. Las cotas ya deberéis de tenerlas tomadas de la primera parte. Las medidas yo ya las conozco, ya las tengo aquí escritas. Son las que voy a utilizar. Fijaros que esas líneas salen aquí realmente. Salen aquí. Yo creo que aquí lo tengo hecho a escala 1:5 también. Por lo tanto, lo medís, a ver si coincide con la escala 1:5. Y si coincide, el que es un poco avispado, lo puede incluso poner... Le va a coincidir más o menos, no exactamente, pero alguna le va a coincidir. Lo puede poner a contraluz y ver si más o menos le coincide o no le coincide. Yo lo saqué las medidas, mi dibujo está sacado de un tablero o del diseño del tablero donde todas estaban a la distancia perfecta. Claro que igual no coincide con la vuestra. ¿Os coincide el tamaño exterior? Pues entonces ya tenéis una orientación para... ¿Cómo hago las cotas?
Pues las cotas ya las tenéis en el primer plano, ¿cómo las tenéis que hacer? Eso es un poco copiarlo del primer plano, cómo son las cotas. Vale. Es casi como el primero, pero un poco más sencillo, porque realmente no tengo que dibujar la canaleta, sino solo los ejes. Digamos este mismo 25 para poder poner Sí, lo que sea, las medidas que tengan el real. Y a ver si hay algo más. Vale. Y tenéis la cara de atrás, por si os sale mal. La cara de atrás es la segunda oportunidad. Sí, tenéis la cara de adelante para la primera oportunidad y la cara de atrás para la segunda. Así que si alguien la estropeó con los cálculos de la escala a la primera hoja, pues tiene la cara de atrás para hacerlo también. Es que vi ahora lo de la escala y no tengo por aquí. Pues hazlo aquí, el dibujo, da igual. No te importa que lo tenga aquí eso, ¿no? No, mientras esté bien a tamaño. ¿Ese es el tamaño seguro? No. Pero me parece un poco... Pues por la cara de adelante lo haces bien al tamaño que tiene que ser aquí. Mira, pues lo otro puedo ¿Ves decir, todo el hueco? puedo decir que lo puedo enseñar. Tiene dos caras la práctica, va a poder aprovechar las dos para lo que... Ahí está más corto, sí. Ahí debería de haber más distancia. Debería haber 8. Está a 5 milímetros más o menos. Debería de haber 8. La primera cota debería estar a 8. La que está bien es esta. La del lateral está bien, de distancia. No, esta está a 8, me parece más o menos, ¿no? 1. Bueno, aproximado. Esta quizás está demasiado junta y habría que separarla un poco más. Y vamos a ver una cosa también que me preguntaba antes un compañero. Tema de los formatos de dibujo que salía ayer en el Kahoot. Mirad. Representados así conjuntamente todos, esos serían los formatos, hasta la 4. Luego si queremos representar el A5, sería dividir este por la mitad, ¿no? Y sería la 5, si lo divido otra vez el A5 sería la 6. La relación, la manera que se van construyendo siempre a mitades, dobles y mitades. El A0 sería 1189 por 841. Si lo divido a la mitad, me queda 594 por 841, que es el A1. Fijaros que va con el redondeo, ¿eh? Va con redondeo ahí. Si divido la 1 a la mitad, me queda este que tengo aquí arriba, que es el A2, que serían 420 por 594. Siempre se corta por el lado largo, ¿vale? Y cuando se duplica por el lado corto. Si yo os pregunto, por ejemplo, ahí, ¿cuántos A3 caben en un A1? Del A1 visualmente se ve ya, ¿no? El A1 sería todo esto y el A3 es la cuarta parte. Tendría del A1 a la 2 y del A2 a la 3. 4, ¿no? 2 y por 2, 4. Si os digo, por ejemplo, del A0 a la 3, del A0 a la 3, 8, ¿no? Serían 3 pasos. Del A0 a la 1,
de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3. Sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Luis, tenemos una 3. Perdón, tenemos una 1. ¿Cuántos A4 puedo tener de una 1? A1, A2, A3, A4. De la 1 a la 2, 1. De la 2 a la 3, 2. A1, A2, A3. ¿Qué te pregunté? A4, ¿no? 1, 2, 3. 8. 8 pasos serían, ¿no? De la 1, ¿qué dije? De la 1 a la 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 3 pasos. Si son 4 pasos, serían 16. Si son 5 pasos de diferencia, serían 32. Siempre va multiplicando el anterior por 2, es decir, son potencias de 2. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Vale. ¿Cuántos A4 salen de 1 a 0? 16, ¿no? Ahora sí. Tengo 4 pasos. ¿Cuántos A5 saldrían de 1 a 0? 32, el doble que A4. Si os pregunto, de 1 a 0, ¿cuántos A6? El doble de 32, 64. Y si vamos hasta las 7, saldrían 128. Potencias de 2, todo potencias de 2. Os aseguro que con la electrónica de Jorge os acabáis acordando de esas potencias porque para la electrónica digital se utilizan mucho. Los tamaños de las memorias y todo eso viene de ahí, ¿no? 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas, 128, 512, 1024, 2048. ¿El qué? ¿Esto quieres ver? El anterior. Venga, más preguntas de cara al viernes. No recojáis que todavía no es la hora.